De manera especial, ustedes registran en este informe que los avances tecnológicos y la automatización pueden ser generadores de empleo en lugar de amenazas, ¿no? Como se ha visto durante mucho tiempo. Sin embargo, también plantean que el lento avance hacia el futuro del trabajo podría significar perder las oportunidades creadas por estos mismos avances. Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan Sí. este escenario en nuestros países? Mira, justamente la tecnología era un protagonista del reporte, porque todavía no vemos que la tecnología sea ya un protagonista, ¿no? En el desarrollo de América Central y de República Dominicana, y que ya sea un real protagonista que esté definiendo las características del mercado de trabajo. A nosotros nos preocupa justamente que tiene fuerzas encontradas, se crean retos y se crean oportunidades, pero ahorita nosotros vemos, para empezar, una ola tecnológica en el planeta, ¿no? Con muchísimo más uso de tecnología, pero como que la región tiene que alcanzar esa ola, ¿no? A veces los retos son, bueno, ¿cómo hacemos cómo hacemos para navegar la ola? Creo que todavía no estamos en el reto de navegar la ola, sino tenemos que alcanzarla. Ese es el primer punto y ese es el primer mensaje del reporte, ¿no? Que todavía esta subregión no se ha subido, ¿no?, a la ola del progreso tecnológico, que aporta un conjunto, ¿no?, de posibilidades de crecimiento, que, como tú decías, ¿no?, puede generar algunos empleos, por un lado, pero también puede destruir otros por el otro. Entonces, hay una figura más bien mixta, ¿no? Y cuando uno hace la pregunta, bueno, pero ¿cuál va a ser el impacto ¿no?, de estos cambios tecnológicos sobre el mercado de trabajo en la región? La respuesta es todavía no lo sabemos. Porque evidentemente estas brechas que vienen desde la academia se vienen registrando pues desde hace muchos años en sectores que han sido clave, ¿no? Y parte fundamental y en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Pero hay otro actor importantísimo y allí quisiera conocer la visión de ustedes desde el Banco Mundial, que es el sector estatal como promotor de políticas Uh -huh. públicas. Y aquí quiero traer a colación lo que tiene que ver con el trabajo freelance, que ustedes también lo han registrado y mencionan en el reporte que aunque se está convirtiendo cada vez más en una opción para los trabajadores de la región, y en 2022 hubo un repunte en algunos países, en otros hubo un declive. Y esto es bien llamativo porque la pandemia fue un catalizador para que precisamente muchas compañías multinacionales, también locales, se apalancaran en las ventajas de lo digital y también del trabajo a distancia, ¿no? Entonces, Uh -huh. ¿qué espacio deberían ocupar las políticas de Estado para que sean facilitadoras en este aspecto y también atraigan el interés de estos trabajadores remotos de todo el mundo a nuestros países? Mira, el punto central aquí es cómo generaremos más oportunidades para la gente aquí en Centroamérica, en República Dominicana. Y yo creo que la política pública clave para que ellos puedan insertarse mejor en los nuevos empleos que vemos que se generan a través de procesos tecnológicos, ya sea aquí, que pueden ser ligados a la gig economy, o que pueden ser simplemente trabajos de alta productividad o trabajos en el extranjero. La principal política pública es la inversión en educación. Esa es la más importante, ¿no? Si tú me dices, bueno, ¿qué es lo que tiene que asegurar el Estado? Lo que el Estado tiene que asegurar es una mucho mayor inversión en la gente. Y ahí es donde, si al mismo tiempo, si tú me preguntas, ¿cuál es lo principal que tiene que hacer el Estado? Es invertir en la gente. ¿En dónde está fallando el Estado? En invertir en la gente. Han hecho ya anteriormente recomendaciones sobre estos cambios estructurales que nuestros Sí. países tienen que ejecutar. ¿Podría comentarme, grosso modo, mirando un poco el escenario de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, cuál de nuestros países ha dado en grandes rasgos quizás pasos más cónsonos con lo que necesitamos en materia educativa? Mira, yo creo que hay avances interesantes en Costa Rica, que ha tenido un sistema educativo en general, digamos, más eficaz,
ahora ellos están interesados en invertir más en tecnología y en mejorar los aprendizajes de los chicos. Vemos cambios más acelerados en otras partes de América Latina, en realidad, ¿no? Yo te doy ejemplos, hay varios ejemplos, inclusive a nivel subnacional, ¿no? En el estado de Ceará, en Brasil, en la provincia de Mendoza, en Argentina, en ciudades colombianas como en Bogotá o Barranquilla, ¿no? En los cuales han habido inversiones y programas bien ejecutados en alfabetización que han dado resultados en términos de mejora de aprendizaje de los chicos en el corto plazo. Entonces ahí veo cambios más positivos, ¿no? Pero me importa mucho esa pregunta de dónde es que uno ve cosas que ya se están moviendo, ¿no? Porque sí es importante mostrar que efectivamente el cambio es posible, ¿no? Perú, mi país, también ha tenido mejoras bastante importantes que se ven en la prueba PISA en los últimos 10, 8 años, sí, 10 años, digamos. Entonces sí hay mejoras, sí se pueden hacer mejoras, ¿no? Y necesitamos más ejemplos en América Central, ¿no? En el futuro cercano. A mí me preocupa mucho este tema, ¿no? De la inversión en capital, de inversión en el capital humano, pero también me importa mucho el otro tema que es importante en términos de cosas que pueden mejorar en el corto plazo, es, por ejemplo, las bajas tasas de participación laboral de las mujeres, ¿no? Que todavía es un problema lamentablemente grave en la región. Tenemos diferencias todavía importantes entre hombres y mujeres en general, ¿no? Pero casi de diferencias, ¿no? De 25 puntos, ¿no? En la tasa de participación entre hombres y mujeres. Entonces, ahí hay un tema importante, ¿no? Porque ahí estás desperdiciando una parte importante de tu fuerza de trabajo, ¿no? Y no hay diferencias en niveles educativos, no es que, bueno, diga, pero el capital humano de las mujeres es menor, no, el capital humano de las mujeres es igual, al menos igual al de los hombres, ¿no? Los indicadores educativos son iguales, pero a pesar que los indicadores educativos son iguales, las mujeres participan menos. Entonces, ahí esa es otra área en la cual eso puede tener un impacto positivo sobre la productividad del país en su conjunto en el corto plazo. ¿Cuál es el papel de las pymes y el sector privado en este tema empleo en Centroamérica? Yo creo que hay dos temas importantes, ¿no? Uno es que nosotros necesitamos los mercados más competitivos posibles, ¿no? Todavía somos economías en las cuales hay oligopolios, hay concentración de mercado, entonces sí es necesario tener políticas de competencia que estimulen que un capitalismo muy sano que funcione y en el cual, ¿no? Las empresas puedan crecer y no hayan barreras a la entrada a las empresas porque hay oligopolios, ¿no? Entonces, de tal manera que las medianas empresas pueden convertirse en empresas grandes. Entonces, ese es un tema importante, ¿no? Todavía somos una América Latina en su conjunto, no solamente América Central. América Latina en su conjunto todavía es una región en la cual existen muchísimos oligopolios, ¿no? Y existe mucho espacio para una política de competencia, ¿no? Agresiva, que haga, ¿no? Digamos, que el capitalismo efectivamente pueda generar mucho más empleo y pueda generar un dinamismo grande de las empresas y que haga que haya más empresas pequeñas que se gradúen a ser empresas medianas y que se gradúen luego a ser empresas grandes, ¿no? Mucho del crecimiento de la productividad viene por la empresa pequeña que se transforma en grande, ¿no? No es empresas pequeñas que se quedan como empresas pequeñas, es que se queden, que se transforman en empresas medianas y luego grandes con mejor regulación de la competencia. Y por otro lado, ahí, como tú decías, ¿no? La tecnología sí permite ampliar mercados, ¿no? Sí permite, ¿no? Que ahora empresas pequeñas puedan vender, digamos, ¿no? A toda la región de una manera mucho más, a mucho menores costos de transacción, ¿no? De lo que era antes, ¿no? Y ahí obviamente, el empleo lo va a generar el sector privado, ¿no? Entonces, generar ese dinamismo es absolutamente central. Pero el otro rol importante para la empresa privada es también en la formación de capital humano, ¿no? La evidencia nos muestra de que en los países ricos, digamos, la mitad del capital humano de la gente se genera durante su proceso formativo y ¿no? Su proceso educativo, y la otra mitad es en el empleo, ¿no? Por eso es mucho de lo que le llaman, ¿no? On-the-job training, ¿no? Y el crecimiento de la productividad se da justamente en empresas medianas
o empresas pequeñas muy dinámicas que están creciendo, o en empresas, o en empresas medianas y grandes, en donde la gente aumenta su productividad, ¿no? Es muy importante que las empresas mismas internalicen ese rol, ¿no? A veces la empresa puede invertir en la persona, puede tener miedo, pero si invierto en la persona, esta persona después se me va, ¿no? Y yo no gano mucho, ¿no? Pero si todas las empresas invierten, bueno, algunos se irán, pero otros vendrán, ¿no? Entonces, lo ideal es tener un sistema en el cual la empresa invierte en su gente, sabiendo que está generando un impacto positivo en su propia productividad y sabiendo que además está generando una externalidad positiva para el país. Entonces, ahí hay un rol muy importante de las empresas en la formación del capital humano. Y el tercer punto que quería mencionar cuando tú hablas de la empresa privada es que en lo que todavía América Latina y América Central está fallando es en tener una mucho mayor vinculación entre el sistema educativo y la empresa, ¿no? Nosotros necesitamos mucho más alianzas público-privadas en los cuales tengas universidades que generen investigación, pero no solamente investigación básica, ¿no? Sino investigación que lleve a resolver los problemas productivos de las empresas. Pero entonces eso requiere empresas que se alíen con sus universidades, ¿no? Para generar conocimiento, ¿no? El mejor ejemplo es Corea, ¿no? En donde tienes conglomerados que están muy vinculados a las universidades, ¿no? Y son las universidades las que generan investigación para resolver los problemas productivos de las empresas, ¿no? Esa vinculación entre universidad y empresas no la vemos, ¿no? En América Latina. Y es algo en lo cual necesitamos ver mucho más de eso. Entre los retos asociados a la demanda de trabajo están los cambios en las tasas de interés, ¿no? Las alzas o estos incentivos que quizás el Estado deja de proveer, que de alguna manera empujan el trabajo informal. Y es uno de los aspectos que me gustaría abordar con usted, cómo ven la escena del trabajo informal en Centroamérica, que ha sido también recurrente y es uno de los, diría, más complejos, ¿no? A nivel estructurales para Sí, abordar. sí, Y mira, cómo las tasas logramos que migren, ¿no? Esta población del trabajo informal a la formalidad. a la formalidad. Mira, eso es lamentablemente es un tema eh, muy complejo y grave del cual América Latina no ha podido, ¿no? Digamos, enfrentar en las últimas décadas, diría yo, ¿no? Inclusive las dos últimas décadas que han sido, al menos hasta el 2019, ¿no? Hasta antes de la pandemia, ¿no? Han sido décadas de crecimiento importante, de crecimiento económico importante en casi toda la región, ¿no? Con algunos baches, pero en verdad ha habido un proceso de crecimiento económico importante, de generación de empleo, pero cuando nosotros vemos el empleo que se genera en el sector formal e informal. Y vemos que la participación del sector informal se mantiene, no se reduce, ¿no? Inclusive en los países que tienen tasas de informalidad más bajas, ¿no? Como Chile o Costa Rica, igual, son relativamente altas y planas, no se mueven, ¿no? En América Central, en los países andinos, las tasas de informalidad son entre 70 y 80% y no se mueven, ¿no? Y se genera empleo en ambos lados, se genera empleo formal, pero también se genera empleo informal. Eso es lo que yo creo que estar simplemente evidenciando dos cosas. Uno es que la productividad no está subiendo, ¿no? La productividad, si uno mira también la estadística de la productividad total de los factores, en América Latina está plana. La productividad no crece, ¿no? Y no crece en parte también por los problemas de capital humano que conversamos hace un rato, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos se necesitan dos cosas. Uno, invertir más en la gente, invertir más en el capital humano porque eso te va a aumentar la productividad y eso te reduce la informalidad. Y por otro lado, también necesitamos legislaciones laborales, digamos, más modernas, ¿no? Nosotros tenemos todavía una legislación laboral en el cual el acceso al seguro de salud, ¿no? Y el acceso a una pensión y protección ¿no? Protección durante la época de la vejez, están vinculadas a un contrato laboral permanente, estable, bueno, en verdad que en América Latina no existió nunca, ¿no? El porcentaje de gente que tiene estabilidad laboral y que está en el mismo empleo toda su vida, siempre ha sido bajo, ¿no? Ha sido como siempre una fantasía, ¿no? De estar vinculando, ¿no? El acceso a la salud, a la pensión, ¿no? Lo que nosotros llamamos la formalidad,
¿no? A un contrato de trabajo que siempre ha sido minoritario. Y eso es inclusive hoy día algo cada vez más complicado, ¿no? Porque ahora cada vez más los empleos son de tiempo parcial, la gente tiene varios empleos, ¿no? The gig economy nos muestra de que la gente va a moverse de un empleo a otro con mucho mayor frecuencia, hay mucho más incertidumbre de dónde va a estar uno trabajando de aquí a 5 o 10 años, entonces tenemos que tener legislaciones laborales que desvinculen el acceso el acceso a la seguridad social, digamos, ¿no? Del mercado, del contrato de trabajo, por un lado, y necesitamos, por otro lado, sistemas tributarios más eficaces. ¿Cuál es la visión del Banco Mundial con respecto al emprendimiento formal, quizás como una vía para desplazar a esta población que está en la informalidad? Claro, un emprendimiento con una estructura y con formación, ¿no? ¿No? Uno de los retos para América Central, incluyendo los países que mencionas, es que mucho del empleo se está creando en el sector servicios, pero en el sector servicios de baja productividad, ¿no? Y eso, bueno, es bueno, sí, todo empleo es bueno, ¿no? Pero tenemos que asegurarnos que ese crecimiento en el sector servicios sea el sector servicios de alta productividad, no solamente en retail, no en el empleo de ventas informales, ese empleo de servicios que es donde se está generando mucho empleo ahí en la región, eso es un empleo, ese no es un empleo de alta calidad y eso es lo que nos preocupa, ¿no? De que más bien está bien que sea en el sector servicios y mucho de nuestro empleo se va a crear en el sector servicios, pero tiene que ser en un servicio de alta productividad, lo cual requiere cada vez una mayor calificación de la gente.